Mientras senadora priista se desgasta en ataques, senador de Morena le da una lección de economía real. La narcosenadora Anabel Ábalos del PRI, demagoga, inició con una retahíla de ataques sin sustento contra el gobierno de Morena, repitiendo falsas narrativas de crisis en salud, corrupción y seguridad, mientras defendía los intereses de su narcopartido. Sin embargo, su discurso se estrelló contra la contundente realidad presentada por el senador de Morena, Francisco Chiguil, quien destacó los logros económicos innegables de la 4T. Frente al pesimismo de la narcooposición, Chiguil exhibió datos duros: control de la inflación, fortalecimiento del peso, incremento histórico del salario mínimo y reducción del desempleo, colocando a México en una posición de solidez y certidumbre económica. Mientras la CENAPAC de Alito buscó crear caos sin propuestas, Morena demostró con hechos que la transformación y la inversión pública-privada benefician al pueblo y fortalecen la soberanía nacional. Veamos enseguida cómo una patética CENAPAC de Alito es humillada por la cátedra del senador Chiguil por atacar a la 4T, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Muchas gracias, Presidenta. Iniciamos un 2026 muy mal. Un 2026 con muchos riesgos. Un 2026 sin oportunidades. Un 2026 con muchos conflictos. Un 2026 en donde la crisis sanitaria de enfermedades, pero sobre todo en este momento de enfermedades respiratorias, está al tope. Los hospitales sin medicamentos, sin vacunas, y el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada. Iniciamos con el descarrilamiento de un tren creado por la fantasía de un hombre. Pero lo que no fue fantasía es la corrupción en la construcción de ese tren, donde participaron familiares de Obrador y su hijo fue el supervisor de esa obra. ¿Ya respondió? ¿Ya compareció ante las autoridades? Hoy exijo que a la brevedad posible se apruebe la comisión plural para investigar qué sucedió en este tren interoceánico, porque me entero que ese tren, los vagones son obsoletos, adquiridos como nuevos. Lo mismo que pasó en la línea 12 del metro, lo mismo que pasó en la pipa que explotó en Iztapalapa. ¿Por qué tiene que morir gente inocente que estuvo en el momento incorrecto, a la hora incorrecta? Sigue, sin duda, la muerte y la extorsión. Sigue la violencia. Las madres buscadoras de Jalisco recién denunciaron que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ya está en el olvido. ¿La Fiscalía está investigando? ¿Ya se les olvidó Teuchitlán? Eso no puede ser. Pero ¿cómo van a resolver el problema de inseguridad si en mi estado, que es Tlaxcala, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública no sabe qué es el mando único policial? Ese es un escándalo y qué pena que suceda en Tlaxcala. Morena y el oficialismo prefieren distraer la atención con la caída del dictador venezolano. Esto es una muestra en donde están las prioridades de la 4T. No les interesa discutir los temas nacionales. A los morenistas les interesa defender a un dictador autoritario. Se protegen entre sí. A Morena no le interesa que en el Congreso se discutan los temas nacionales. Y hoy reitero, ¿por qué México le está regalando miles de barriles de petróleo a Cuba cuando en México la estamos pagando entre 24 y 27 pesos? Eso no es justo. Y alguien hace un momento que no cuadraban las cuentas de a cómo se vendían. No la venden, se la están regalando. Defender la soberanía de México no es estar infundiendo miedo al pueblo con una posible invasión americana, haciendo mítines o reuniones informativas con fines electorales, sino atender los problemas de violencia e inseguridad que hay en México. La mejor defensa de la soberanía es dar resultados, empezar por casa. Hay un dicho que dice: explicación no pedida, acusación manifiesta. Y me refiero a sus asambleas informativas que estuve viendo este fin de semana. No ocupemos nuestro tiempo sobre el futuro de un dictador. Discutamos y abordemos los asuntos internos de México. Estamos ante la antesala de un ataque a la democracia con la reforma electoral que busca controlar las elecciones. La 4T se quiere perpetuar en el poder. No quieren que el pueblo decida. No quieren que haya pluralidad. Estamos en una situación política muy crítica ante la posición que adopte nuestro vecino del norte y en lugar de concentrarnos en revisar qué está haciendo el gobierno de México,
para paliar y atender esa situación, prefieren creer que con una llamada telefónica se resuelven los temas nacionales. O bien prefieren hacer mítines y marchas con discursos patrioteros. La situación política del país no es sencilla y deben aceptarlo. Hay una crisis interna de violencia, de inseguridad económica, se avecina una reforma electoral perniciosa y en cuanto a la política exterior, estamos ante un nuevo orden mundial donde México debe definir posturas y estar preparado ante cualquier situación. No quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar que hay una crisis en materia de libertad de expresión, libertad de prensa. La 4T persigue periodistas, se les inician procesos judiciales, se les acusa de terrorismo por los gobiernos morenistas. Y una de sus propagandistas se atrevió a hablar en forma peyorativa de Tlaxcala, que es mi estado. Concluyo, Presidenta. No tuvo respeto por el pueblo de Tlaxcala, pero ni ellos mismos se salvan de la censura. Esta periodista recién fue censurada en una entrevista que hizo el señor Eduardo Verástegui. En resumen, los alfines morenistas solo representan escándalo y ofensa al pueblo de México. En el grupo parlamentario del PRI queremos que en el Congreso se discutan los asuntos del país con mucha seriedad y que México sea nuestra prioridad. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Pues realmente para los integrantes de la Cuarta Transformación resulta alentador los resultados que hemos tenido en materia económica. Que yo creo que tenemos que hacer un análisis más amplio, ver estos indicadores económicos en un sentido más amplio para poder tener una visión completa de lo que ha sido el desarrollo económico en nuestro país. Nosotros, desde hace algunos años, siempre manifestamos que el mercado por sí solo no podía resolver o no pudo resolver los problemas de desempleo, de inflación, de educación, de salud que se presentaban en nuestro país y que el Estado debería de fortalecerse. Y esto lo hemos logrado a partir de las grandes reformas que hemos impulsado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Todo ello tiene un fin, el fortalecer el Estado. Y el Estado sí tiene que ver con todos los indicadores económicos que aquí se han manifestado. La política monetaria la impulsa el Banco de México. El Banco de México desempeña un papel fundamental para el control de la inflación, para tener una tasa de interés adecuada, para que de esta forma no existan fugas de capitales. Y les pongo un ejemplo. En 1994, a los 20 días que llegó Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, existían fugas de capitales que se fueron incrementando y no se actuó a tiempo y vino una gran devaluación que impactó en todos los sectores económicos e hizo que el país entrara en crisis. ¿Y esto por qué pasó? Porque no se actuó de manera oportuna e inmediata para poder detener esta fuga de capitales y también repercutió en la devaluación. Esto lo comento porque el tipo de cambio también tiene que ver con el papel del Estado. Si hay certidumbre económica, hay inversión. Tenemos la posibilidad de poder desarrollar las distintas ramas de la economía y el Estado tiene la capacidad de articular esfuerzos. Y por eso, pues, impulsa el sureste del país, por ejemplo, la gran inversión pública y privada. ¿Cuál era el planteamiento que tenían los neoliberales? Que por cada peso que dejara de invertir el Estado, ellos se iban a ser responsables, el sector privado se iba a ser responsable de poder invertir ese peso. No pasó así. Y por ello, pues se impulsaron políticas que dieron lugar a un mayor desempleo, depreciación del salario mínimo, y todas estas tendencias las hemos revertido en estos años. Es fundamental señalar que el salario mínimo se ha incrementado y con ello se fortalece el mercado interno, los niveles de consumo que existen en el país. ¿Y quiénes se benefician? Las pequeñas y medianas empresas. Por eso los niveles de consumo, aún con la pandemia, no disminuyeron. Y sí, vamos avanzando y por ello México ocupa uno de los primeros lugares en donde no existe desempleo. No se han incrementado los niveles de desempleo y eso es fundamental porque se está dando trabajo y porque se está pagando mejor. Aquí también en el Congreso de la Unión pues, se ha tenido una política salarial de beneficio a los trabajadores. Nosotros creemos que todos los trabajadores deben de ganar mejor. Por eso, pues es oportuno señalar estos avances que hemos tenido en materia económica. Vamos avanzando, hay estabilidad de la moneda,
hay certidumbre económica y da mucha certidumbre a las inversiones públicas y privadas que se dan en el país, y esto es el resultado de la política que aplica la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo quiero señalar también que revisen sus estadísticas, sus datos estadísticos. La recomendación es que calculen adecuadamente los niveles de endeudamiento. Si lo hacen a precios constantes, les va a salir mejor el resultado. No lo hagan a precios corrientes, deflacten adecuadamente y se van a dar cuenta de que están equivocados en sus análisis. Y por eso, pues esa es nuestra recomendación, y también me ofrezco para dar la asesoría adecuada para que los cálculos se hagan bien. Pues eso sería todo, Presidenta. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la... Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.